Chicos, bienvenidos a un nuevo video de matemática. El tema de hoy es divisibilidad por 2. Iniciemos recordando que los números naturales se dividen en dos tipos. Los números pares, que son aquellos números naturales o 0, que si los dividimos por 2 el residuo es 0. Luego los números impares, que son los números naturales, que al dividirse por 3 el residuo es diferente de 0. Veamos un ejemplo. Encerremos los números pares. Tenemos el número 6, el 9, el 15 y el 24. El 6 al dividirlo por 2 el residuo es 0, por lo tanto es número par. El 9 al dividirlo por 2 el residuo es diferente de 0, por lo tanto es un número impar. El 15 al dividirlo por 2 el residuo es diferente de 0. Por lo tanto es impar. Y el 24 al dividirlo por 2, el residuo es 0, por lo tanto es un número par. Los números pares son el número 6 y el número 24. Veamos entonces el problema de analiza y soluciona, que nos dice: la profesora Matilde escribió los números que se muestran: 15, 24, 32 y 45. Primero escribamos los números pares. Luego seleccionemos un número par y hay que dividirlo por 2 y ver cuál es el residuo. Luego escribamos los números impares. Vamos a seleccionar un número impar y lo vamos a dividir por 2 y vamos a ver cuál es el residuo. Iniciemos entonces la solución. Los números pares son 24 y 32. Vamos a seleccionar el número 32 y lo vamos a dividir por 2. Tenemos aquí ubicado el 32 entre 2 y decimos 3 entre 2 es 1, 1 por 2 es 2, 3 menos 2 es 1. Luego bajamos la siguiente cifra, que es 2, y se convierte en 12. 12 entre 2 es 6, 6 por 2 es 12 y 12 menos 12 es 0. Por lo tanto, el residuo sí es 0 y 32 hemos comprobado que es un número par. Veamos el literal C. Los números impares son 15 y 45. Vamos a seleccionar el número 45 y lo vamos a dividir por 2. Lo ubicamos y decimos 45 entre 2. 4 entre 2 es 2. 2 por 2, 4. 4 menos 4 es 0. Vamos a bajar la siguiente cifra de las unidades, que es 5, y decimos 5 entre 2 es 2, 2 por 2 es 4, 5 menos 4 es 1. Por lo tanto, el residuo es diferente de 0. Quiere decir que el número 45 en efecto es un número impar. Veamos el comprendo. Se dice que un número natural es divisible por otro natural si al dividirlos el residuo es 0, como vimos anteriormente. Los números pares son divisibles por 2, ya que al dividirlos por 2 el residuo es 0. Pero los números impares no son divisibles por 2. ¿Por qué? Porque ya vimos que el residuo es diferente de 0, por lo tanto no son divisibles por 2. Ejemplo, si nosotros tenemos 32, es divisible por 2 porque sabemos que el residuo es 0. Pero 45 no es divisible por 2 porque ya vimos en la división anterior que el residuo es 1, no es 0. Entonces no es divisible por 2. Ojo con esto, chicos. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es divisible por 3. 5 si la cifra de las unidades es 0 o 5. Veamos aquí el ejemplo en 45. Podemos decir que sí, 45 es divisible por 5 porque su última cifra es 5. Veamos ahora si es divisible por 10. Si la cifra de las unidades es 0. Veamos, ¿32 será divisible por 10? No, porque la cifra de las unidades no es 0. Veamos 45. ¿45 será divisible por 10? No, porque la cifra de las unidades tampoco es 0. Veamos entonces, un número es divisible por 3 si al dividir por 3 el residuo es 0. Y es divisible por 5 si al dividir por 5 el residuo es 0.
y es divisible por 10 y al dividir por 10 el residuo es 0. ¿Qué quiere decir, chicos? Que ustedes pueden comprobarlo de dos maneras. Pueden realizar la división entre ese mismo número y si el residuo es 0 es divisible. Y si no es 0 no es divisible por ese número. O también podemos tener en cuenta que tomando las cifras, si la suma de ellas es divisible por 3, sí es divisible por 3. Si la última cifra, es decir, el de las unidades, es 0 o 5, es divisible por 5. Y si la cifra de las unidades es 0, podemos decir que es divisible por 10. Eso sí es importante que ustedes lo comprendan y entiendan el porqué de estas, se podría decir, reglas. Veamos entonces el ejercicio de resuelve. De los siguientes números tenemos el 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Cuáles números son pares? Pues veamos que los pares son el número 16, el 18, el 20, 22 y 24. Observemos que todos estos números terminan en cifra par o 0. Quiere decir que los números pares terminan en cifra par o 0. Ahora veamos cuáles son los números impares. 15, 17, 19, 21 y 22. Observemos que todos terminan en cifra impar y también podemos realizar la división por 2. Y si el residuo es diferente de 0, son números impares. Veamos ahora que al juego se le han borrado algunos números y ahí está el jueguito. Vamos a completar según la regularidad que observamos. Observemos que aquí está la salida y la llegada. Si el niño se va por la parte de arriba, veamos, salida 1, 3. ¿Qué número falta aquí? Veamos, ¿qué número será el que falta? El número 2. Luego, ¿qué número faltaría aquí? El número 4. Por lo tanto, el número que continúa es el número 5. Falta el número 6, luego el 7, luego el 9 y así. ¿Qué quiere decir? Que solo vamos a agregar los números impares. Continúa después del 9 el número 11, luego el número 13, ahí tenemos el 15 y el número 17 y llegamos. Ahora, ¿quién me puede decir? Pensemos. Salida, llegada, nos vamos a ir por el lado de abajo. 2, 4, ¿cuál es el número que continúa? Piensen un poquito. Es el número 6, luego el 8, ya tenemos el 10, el 12, ya tenemos el 14, continúa el número 16 y finalmente el número 18. Por lo tanto, si el niño se va por el caminito de arriba, va a irse por los números impares. Pero si se va por el camino de abajo, se va a ir por los números pares. Esto es todo por hoy. Nos vemos en una siguiente lección. Hasta luego.